Buenas tardes, profesor. Nosotros somos el grupo número 4. Este grupo está conformado por Espinal Escano y Elitza, López Osorio Carlos y mi persona, Vera Morán Joyce. Nuestro tema es de control de una columna de destilación binaria. Vamos a proceder a hacerles una breve introducción en donde dice que la destilación es un proceso que permite separar los distintos componentes de una mezcla en función de su temperatura de ebullición, basándose en las distintas volatilidades relativas de los propios componentes. Dado la simplicidad este proceso y coste relativamente bajo, la destilación, una operación básica en la industria química y petroquímica. Vamos a empezar dando una breve explicación. Como podemos ver, observar, tenemos un diagrama el cual va a ingresar vapor caliente por esta columna que va a ir ascendiendo, pero al mismo tiempo va a ingresar líquidos a bajas temperaturas, que va a ir de forma descendente, ubicándose en las placas que tienen la columna en forma de escalera. En este proceso va a llegar a un punto en que se va a topar el vapor con el líquido, en el cual los componentes más volátiles se van a ir con el vapor y los componentes menos volátiles se van a ir con el líquido. Una vez que ya haya pasado todo este proceso, ocurre lo siguiente. En la parte de la cabeza, que es la parte de arriba de la columna en el fondo, vamos a tener dos detectores que van a cuantificar la concentración de cada sustancia. Vamos al siguiente punto, que es el control básico, donde tenemos bueno, hay que tener en cuenta que el control básico es realizado mediante controladores de realimentación. Esto sirve para mantener algunas variables al diseñar. Dicha columna tiene que mantenerse de forma constante. Estas son los siguientes ítems. Tenemos caudal de flujo, temperatura y presión. En la siguiente imagen vamos a explicar estas tres partes. Podemos observar que en la parte de arriba de la columna vamos a llamar cabezal y en la parte de abajo vamos a llamarla fondo. Como podemos ver, tenemos aquí 5 válvulas, que es las que están en rojo. En esta otra parte tenemos lo que es el caudal de flujo, tenemos la vaporización producida por el flujo de calefactor, el caudal de destilado y el caudal de fondo. Vamos por ahora por el emparejamiento de las variables, que como sabemos, como lo vimos anteriormente, existen 5 válvulas. Y en este caso 5 variables, con el que nos pueden dar 120 combinaciones. Pero tenemos lo siguiente, en esas 5 variables que hallamos las válvulas de presión, en este caso no las vamos a contar. Y estas serían las combinaciones. Tenemos por acá el control de una sola composición. En este control de una sola composición se realiza de esta manera, siendo la más común la configuración LB, L sobre V, que es la que más se utiliza, como objeto para recuperar el máximo producto ligero en el fondo de la columna para mantener el balance de materia. En este caso vamos a obtener los que son las dos válvulas. ¿Por qué se dice que es de una sola combinación? Porque si activamos una válvula, en este caso vendría a ser la L, la válvula V tiene que mantenerse constante. Por este lado tenemos el control de control de dos composiciones. Bueno, en este caso se va a manejar simultáneamente dos válvulas, que son las que están en rojo también, denominadas la cabeza y el fondo. Se puede abrir una válvula de destilado y el fondo sin ningún problema, sin ninguna variación de reflujo y sin ninguna variación en la vaporización. Y por este otro lado tenemos el control a presión constante, que esta pues en control básico es uno de los parámetros intocables en la columna de destilación, basándose en la reacción que hay en la misma. A continuación, mi compañero. Bueno, siguiendo con lo que son las medidas de la calidad de los productos, para poder controlar lo que son las calidades de los productos, tenemos que considerar los productos de ambos extremos, tanto como el de destilador como el del producto, como podemos ver aquí en la imagen del lado derecho. Para un sistema de control es muy fácil medir y controlar lo que es la impureza y de un producto, de la pureza. Sobre todo si se trata de lo que son las columnas donde el producto final tiene consideraciones encima del 95%. Siguiente, tenemos procedimientos de los cuales se dividen
como se puede decir, en tres fases, que son la estimación a partir de lo que son las temperaturas. Esta de aquí se han venido utilizando como elementos de medida de la calidad de las temperaturas de fondo, y las temperaturas de fondo que vienen situadas del plato más arriba donde entra el producto de relieve. Esta de aquí viene dada por la que son la variación de concentración sobre la variable de manipulación. Como podemos ver aquí en la imagen, donde tenemos una especie de cilindro, en la parte donde están las líneas perpendiculares más arribita. El siguiente son las medidas con analizadores. Bueno, en algunos casos es preferible recurrir a lo que son los sistemas alternativos, dada la problemática, ya que este de aquí, su inversión económica es relativamente alta y tiene costes de mantenimiento. Hablando de los costos de mantenimiento, son índices de revisión de alto para su operatividad. En lo que es referente a los cálculos de inferencial, de aquí, los cálculos inferencial es una técnica que se utiliza cuando la variable controlada no puede ser medida directamente, como lo podemos ver en la imagen, que se obtienen otras medidas simples de proceso como son caudales, la presión y la temperatura, que lo vemos aquí en la gráfica. En este caso, tenemos un producto del 95% y una impureza del 0.5%. Siguiente. Seguimos con los que son los controles avanzados. Este sistema de control avanzado viene dividido en 4 sesiones, que son el sistema de control forward, el control de composición en cabeza, el control de composición en fondo y el control de presión constante. Vamos a hablar de cada uno de ellos a continuación. Siguiente. El sistema de control free forward, ese de aquí obtiene el valor de la variable manipulada mediante lo que son los cálculos que utilizan las variables de entrada al proceso. Ya son el caudal, la composición de alimentación y las temperaturas, entre otras. Ese modelo o sistema de free forward es inexacto, ya que debido a la diferencia de comportamiento del proceso ante lo que es los distintos caudales de alimentación, la diferencia de rendimiento, la linealidad de proceso. Como podemos ver en el gráfico del lado derecho, en este caso, la variable manipulada va a ser lo que es el fluido del calefactor para poder calentar lo que es el proceso. Siguiente. Tenemos el control de presión flotante. Bueno, en este control es como lógico. Al variar lo que es la presión, ha de variar asimismo lo que es la temperatura, como lo vemos aquí en el gráfico. Para ello, basándose en lo que es la curva del equilibrio, la gráfica, que viene dada en lo que es presión, temperatura. Se corrige lo que es la temperatura medida y por medio de un cálculo matemático en función de la presión medida. Como podemos ver aquí en la imagen del lado izquierdo, tenemos lo que es una fórmula. Siguiente. Control de composición en fondo. Bueno, ese aquí, como podemos ver en la imagen, para controlar lo que son las X, ahí en la imagen tenemos una X, se van a manipular lo que son V por B. En primer lugar, hay que decidir que se utiliza como variable manipulada lo que es el caudal. Es necesario incluir en este caso el sistema free forward para que estas variables se adelanten cuando se produzca lo que es el cambio del caudal de alimentación. Mientras que se utilizan como variable manipulada la relación V sobre V, perdón. No es necesario que se incluya lo que es el sistema. Siguiente.
control de composición en cabeza. Bueno, este de aquí, por último, en este caso es necesario incluir lo que es el sistema free forward. Cuando se utilizan como variables manipuladas, los caudales que son L o D, no siendo necesaria cuando las variables manipuladas en relación L sobre D. Siguiente. A continuación, mi compañero. Ok, yo voy a hablar sobre el control de la temperatura de alimentación. Bueno, este de aquí tiene algunas características. Las características principales son que el plato de entrada a una columna se elige de forma que la composición correcta a este plato en el perfil, claro, o sea, igual el perfil de destilación. Ya, la temperatura de alimentación este de aquí se controla automáticamente también. Ya, y también nos permite conseguir una mayor estabilidad en la columna y ahorra energía en ciertos casos. Ya, también la temperatura del plato de alimentación esta se puede calcular por interpolación. ¿Ya? Y también también se trabaja a presión flotante. La temperatura bueno, es variable en función a la presión. ¿Ya? Y aquí tenemos una imagen en donde tenemos la cadena de alimentación que suministra la torre de destilación. Y aquí tenemos también un control de temperatura, ¿ya? Que se encarga de controlar aquí. Siguiente. Ya, tenemos los controles multivariables. Ya, dentro de estos controles multivariables, siempre dentro de estos controles, o bueno, en las columnas de destilación, hay al menos unos 4 o 5 lazos que son cerrados de control. Ya, en estos controles multivariables, la interacción más causada se detecta al controlar simultáneamente las composiciones de la cabeza y la del fondo. Esas son las más comunes. Por ejemplo, en esta imagen tenemos tenemos la cadena de alimentación que ingresa. Aquí tenemos un control de temperatura, que a medida que esto aumenta la temperatura, también va a variar su presión, ¿ya? Aquí por eso tenemos también un control de presión, que aquí ¿cómo se llama? En esta parte de aquí se condensa el gas o Ya, luego, una vez que se condense, aquí tenemos dos controles de fluido, que uno que cuando tiene mayor concentración permite la salida y otro cuando es de menor concentración, este de aquí lo regresa a la torre de destilación. Ya, dentro de estos controles multivariables tenemos dos métodos, que son el método de las ganancias relativas y también tenemos el control del método multivariable predictivo. Ya, bueno. Ahora vamos a hablar sobre el método de las ganancias relativas. Ya. En las ganancias relativas, de aquí mide la influencia relativa de una variable manipulada sobre una controlada, con respecto al resto de las variables manipuladas. ¿Ya? Cada variable controlada se puede ver afectada por la influencia de una variable que se manipula. Ya. Este de aquí también permite formar una matriz en donde se representan los valores de las ganancias relativas de cada una de las posibles combinaciones de lazos de control. Como aquí lo vemos en esta imagen, que tenemos aquí arriba las variables manipuladas y de este lado tenemos las variables controladas. Como las variables controladas son el componente Y, X, el nivel C, el nivel de F y la presión. Como variables manipuladas tenemos la D, V, L, V, Q. Ya, como decía, de aquí permite formar esta matriz y busca la combinación más precisa, se podría decir. Ya, también compara la ganancia del proceso para un par determinados de variables manipuladas y controladas con el resto de los lazos abiertos. Bueno, y también nos permite y la ganancia obtenida con el resto de los lazos cerrados. Ya, permite encontrar la combinación más óptima en este caso. Siguiente. Ya, tenemos el control multivariante el predictivo. Okay. Ya, el predictivo, de aquí, puede predecir, como su nombre lo dice, puede predecir cómo van a reaccionar las variables controladas frente a los cambios en las variables manipuladas y variables de perturbación. Bueno, de aquí basa su predicción en la historia, en hechos que ya han pasado. Y ahí tenemos dos tipos, que es caudal, que cuando uno cambia un escalón en el caudal de vapor al reboile, hoy también ocasiona un cambio en la temperatura de la columna. ¿Ya? Aquí tenemos una imagen.
Aquí tenemos una imagen donde tenemos las variables manipuladas, ya, y aquí tenemos las en el lado de arriba tenemos las perturbaciones respecto a la alimentación sobre la variable controlada. Ya, en esto tenemos lo que son la presión, reflujo, fluido caliente y alimentación. Y las variables controladas que deberían ser el nivel acumulado, nivel de fondo, impureza, cabeza, impureza de fondo y la diferencia de presión. Bueno, este de aquí, este control multivariable predictivo, usa la ley de la linealidad de la variable, que esta nos dice que la controlada es la suma, la variable controlada es la suma de variables manipuladas. Ya, de acuerdo a esta linealidad, se va a tener una referencia, se podría decir que en este caso en medio es la línea recta, ya, para poder interpolar, o sea, las variables controladas sobre la predicción. Ya. El objetivo de esta base es que en caso de que la diferencia entre la predecida y la línea recta sea una diferencia muy grande, se tome medidas de control para que esto disminuya. Ya, este es el objetivo de esto. Siguiente. Listo, y tenemos como conclusión que podemos finalizar concluyendo sobre la importancia del control de procesos de destilación binario, ya que la productividad está en función del control de su variable manipulada, de la cual depende el poder obtener los valores de set point ideales. Así también optimizar el máximo los recursos como la energía de manera eficiente, sus diferentes métodos de control para obtener el producto destilado de alta calidad al menor costo e impacto ambiental. Aquí está la bibliografía, esa ha sido toda nuestra exposición. Muchas gracias.